El tercer aspecto, incrementar la transparencia del sector financiero, pretende una adecuada y estricta aplicación de la política de conocimiento del cliente, de tal suerte que se puedan identificar mecanismos o vehículos que impidan a las instituciones conocer de manera eficiente quién es su cliente, independientemente de que actúen a través de terceros, por ejemplo, de apoderados. Asimismo, la estrategia busca que las autoridades tengan acceso total y oportuno a la información relativa a la identificación de los clientes cuando ello sea necesario para el ejercicio de sus funciones. Pues esto incrementa la transparencia de las operaciones del sistema. De igual forma, se recomienda que las normas sobre secreto bancario no puedan erigirse como un obstáculo de acceso a la información por parte de las autoridades competentes para adelantar sus respectivas investigaciones. El cuarto y último postulado advierte la necesidad de propender por un marco normativo riguroso que impida que las ganancias derivadas del lavado de activos y la corrupción se puedan mover a través de las diferentes jurisdicciones. En este punto es de especial interés fortalecer la colaboración interinstitucional, así como la transnacional, de forma que se pueda generar un frente contra estos delitos de interés. La mencionada colaboración también resulta útil a la hora de compartir información y medios probatorios que permitan identificar los delitos y perseguirlos judicialmente. A este respecto se recomienda que las autoridades cuenten con suficientes y amplias facultades para acceder a la información sobre los registros financieros que constituyen los rastros del destino de las ganancias derivadas del lavado de activos y la corrupción. En opinión del GAFI, a través de la implementación eficaz de las recomendaciones para prevenir y controlar el lavado de activos y combatir el terrorismo, relacionadas con los temas que se acaban de detallar, se pueden generar condiciones aptas para luchar contra la corrupción y los delitos derivados y asociados a la misma. A propósito del auge a nivel internacional del tema de la lucha contra la corrupción, la Organización de Naciones Unidas se encuentra actualmente y durante este segundo semestre de 2011 adelantando la evaluación de la aplicación en Colombia de la Convención de Mérida, es decir, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003. Para el efecto, el país será evaluado por los estados partes de Nicaragua y Eslovenia, siendo el caso señalar que las entidades hoy aquí presentes ya hemos sido convocadas por la Cancillería para coordinar la propuesta al instrumento de evaluación. Esta coordinación interinstitucional es una clara demostración de que todas las instancias gubernamentales y la sociedad civil tenemos un compromiso y un rol activo en la lucha contra la corrupción. Regulación y la supervisión del sistema financiero, asegurador, bursátil y previsional. Como parte de esta alineación activa del país frente a esos referentes internacionales, el pasado 28 y 29 de julio de este año, el sector financiero y el sector real se dieron cita en la 11ª versión del Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, organizado por Asobancaria, donde estuvieron como expositores quienes me antecedieron en la palabra y donde la Superintendencia Financiera recordó al sector vigilado la necesidad de ampliar su visión hacia este espectro de utilización de las medidas de prevención antilavado para combatir la corrupción a partir de las herramientas con las que hoy cuenta. La regulación sobre la prevención y control del lavado de activos para el sistema financiero en el decreto 1872 de 1992, primera versión del actual artículo 102 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, con base en la cual se expidieron los primeros instructivos por parte de las entonces Superintendencia Bancaria y Superintendencia de Valores. La primera normatividad tenía un enfoque prevalentemente de cumplimiento. A partir de la circular 061 de 1996, expedida por la Superintendencia Bancaria, se expidió el denominado SIPLA, Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos, vigente hasta el 30 de junio de 2008, fecha a partir de la cual se dio paso al Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SARLAF, norma que establece los parámetros mínimos a través de los cuales las entidades vigiladas deben gestionar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en todas y cada una de sus operaciones. Este sistema de administración de riesgo es de naturaleza dinámica y requiere el compromiso no solo de la alta dirección de las entidades, sino de todos los órdenes de la organización,
pues supone la participación de todos los funcionarios a través de los diferentes roles asignados según los cargos que desempeñen, así como las responsabilidades que les ocupen. El SARLAF es una herramienta de administración del riesgo que permite su diseño e implementación de acuerdo con el tamaño y complejidad de la operación de cada entidad vigilada y parte de la base de una estricta evaluación de los clientes al momento de vincularse a las sociedades y durante toda su permanencia dentro de la misma, bajo un adecuado monitoreo e identificación de su comportamiento transaccional. No obstante, la ardua tarea que implica en ningún momento constituye un obstáculo para la inclusión financiera, como quiera que permite realizar el conocimiento de los clientes tomando como base un mínimo de requisitos que es posible acreditar sencilla y rápidamente por cualquier persona. Vale la pena resaltar igualmente que dentro del Sistema de Administración de Riesgos, SARLAF, se incluye de manera expresa el diseño e implementación de metodologías y procedimientos para prevenir la utilización de las entidades vigiladas, incluso a través de sus propios accionistas, administradores y vinculados. Es importante comentar que como parte de su estrategia de supervisión preventiva, la Superintendencia Financiera ha mantenido una comunicación permanente con las juntas directivas de las entidades vigiladas, órganos gestores de las políticas internas, con el fin de mantenerlas informadas sobre la evolución de sus sistemas de administración de riesgo, al igual que con sus oficiales de cumplimiento, para compartirles la retroalimentación de sus reportes que le da la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, a la Superintendencia de manera periódica. Como la base de la prevención del lavado de activos es el conocimiento del cliente, lo que conlleva la identificación del origen de los recursos, deseo referirme particularmente cuando se trata de la administración de recursos públicos. A este respecto, mediante el Decreto 1525 de 2008, el Gobierno Nacional estableció las restricciones que deben observar las entidades públicas del orden nacional y territorial para invertir sus excedentes de liquidez y en tal sentido son este tipo de entidades las primeras obligadas a dar cumplimiento estricto a dicha normatividad. Por su parte, cuando una entidad vigilada identifique la contratación con una entidad pública o la celebración de contratos cuya fuente de recursos son públicos, estas deben agotar un mayor grado de diligencia en la gestión y manejo de los mismos, atendiendo estrictamente las condiciones pactadas en los respectivos acuerdos y en los términos de prestación de sus servicios, monitoreando constantemente la evolución de tales operaciones. Por eso el mensaje de la Superintendencia Financiera a las entidades vigiladas frente a su gestión es que acreditado el carácter público de los recursos, esto es, su origen lícito, no se pierda de vista el seguimiento que igualmente se debe hacer del comportamiento del respectivo cliente, aun cuando sea una entidad pública, individualizando a las personas autorizadas para disponer de esos recursos. Bajo este contexto, no sobra recordar ni perder de vista el rol que desempeña la Superintendencia Financiera de Colombia relativo al seguimiento a la adecuada aplicación e implementación de los sistemas de administración de riesgo y no a la verificación particular de las operaciones que se realizan con cada uno de los clientes, labor que es responsabilidad de los administradores y funcionarios de las entidades vigiladas. Una acción preventiva de este ente de control fue la expedición de la Carta Circular 55 el 31 de mayo del año 2011, mediante la cual se instó a las entidades vigiladas para que revisen, adopten y o refuercen dentro de su sistema de administración de riesgos las medidas relacionadas con la gestión de recursos provenientes de la contratación de entidades públicas, así como de las donaciones, recursos de ayuda humanitaria y de la reconstrucción destinados a la atención de la emergencia invernal, con el objeto de prevenir que los mismos se destinen para otras actividades, todo bajo el universo de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo que les corresponde. Igualmente, deseo comunicar a este auditorio, a sus asistentes y de forma coherente, que con la anterior medida, la Junta Directiva del Banco de la República, mediante resolución 4 del 29 de julio de 2011, atendió favorablemente la solicitud formulada por la Superintendencia Financiera de concederle facultades para suspender la operación de los intermediarios del mercado cambiario que según su evaluación tengan debilidades estructurales en sus sistemas de administración de riesgo. Tratándose de la prevención del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, esta facultad constituye una medida de supervisión ágil y efectiva para prevenir que fallas o debilidades en el SARLAF
expongan en mayor grado a la entidad a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos o la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. En este orden de ideas es importante recordar que la normativa para la administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo aplica a entidades del sector financiero, asegurador, previsional y bursátil sometidos a la inspección, vigilancia y control de esta superintendencia. Otra herramienta importante para mencionar en este espacio es el control a las denominadas personas expuestas públicamente, o PEPs, entendido como los procedimientos más exigentes de vinculación de clientes y de monitoreo de operaciones de personas nacionales o extranjeras que por su perfil o por las funciones que desempeñen puedan exponer en mayor grado a la entidad al riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y consecuentemente a la corrupción, por razón de su cargo, desde el que manejen recursos públicos o porque detenten algún grado de poder público. Si bien las instrucciones de la superintendencia ya están en el punto al que próximamente va a llegar el estándar de Gafi, al incluir a los PEPs nacionales, la limitante para su identificación en Colombia y otras jurisdicciones son las fuentes de información. Con el fin de facilitar esta identificación, sería oportuno que se asignara a alguna entidad pública la facultad de definir cuáles son estas personas, incluyendo información de quiénes son los representantes legales de las entidades públicas del orden nacional o local, los ordenadores del gasto, o en quiénes está delegada esta función o quiénes son las personas elegidas a las corporaciones públicas o son los altos dignatarios de las ramas del poder público. Lo anterior facilitaría la labor por parte de las entidades financieras y del público en general sobre las personas que administran recursos públicos o tienen incidencia sobre ellos. En estos términos, dejo expuesta la estrategia en la que ha venido trabajando la Superintendencia Financiera y hacia dónde enfoca parte de su esfuerzo, y reitero el compromiso en coadyuvar desde nuestra competencia para este objetivo común, que es la lucha contra el lavado de activos y la corrupción. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Jorge Humberto Galeano, superintendente delegado para riesgo de lavado de activos, por su intervención. Luego de oír estas importantes intervenciones acerca de las estrategias institucionales frente al fenómeno del lavado de activos y la competencia prohibida, y luego de ser testigos de los diferentes puntos de vista de las instituciones y los organismos de control, los invitamos a una mesa redonda que pretende examinar cuáles son los vacíos operativos y legislativos que puede tener la gestión institucional, así como la duplicidad funcional, si es que la hubiere, para delinear los correctivos y la eventual complementación que se requiere para una estrategia integral y frontal contra este fenómeno específico. Las instituciones que a lo largo de esta jornada y de este foro han expuesto sus estrategias están aquí representadas por los siguientes funcionarios, a quienes les pedimos el favor de que suban a la mesa para poder verlos y para poder oír bien sus intervenciones y lo que tienen que decir. La doctora Ligia Elena Borrero, Contralora Delegada de Gestión Pública de la Contraloría General de la República. La doctora Diana Victoria García, Jefe de la Coordinación de Control y Prevención del Lavado de Activos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La doctora Claudia Liliana Ortiz, asesora especializada de la Auditoría General de la República. El doctor Andrés Rodríguez, asesor de la Dirección General de la UIAF. El doctor Pablo Márquez, superintendente delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio. El doctor Wilson Alejandro Martés, asesor de despacho de la Fiscal General de la Nación. El doctor Jorge Humberto Galeano, delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera. Va a haber un micrófono que va a estar para las personas que necesiten hacer preguntas, que quieran hacer alguna intervención. Entonces, los dejo con todos los funcionarios y vamos a empezar entonces la mesa redonda. Ya está. Sí, ahí está. Gracias.
Tenemos este momento hasta las 4:30 y como nos explicaban, la idea es buscar un diálogo muy eficaz e intercambio de ideas con propuestas, obviamente, que nos ayuden a encontrar las conclusiones principales del foro, conclusiones que deben ser al mismo tiempo las luces que debemos tener en cuenta para continuar en un trabajo que, como ya se ha planteado durante la mañana y ahora en la última intervención, debe ser interinstitucional y debe ser un trabajo transdisciplinar, movilizador prácticamente de todas las instituciones. Entonces, vamos a tener intervenciones muy rápidas, digámoslo así, y vamos a señalar todos aquellos puntos estratégicos que hemos observado en la mañana y ampliando en algunos casos, ya que los expositores pues tampoco tuvieron demasiado tiempo y simplemente hicieron señales de los campos principales. Yo quisiera, antes de dar la palabra, hacer un señalamiento de tipo general. Cuando se trabaja en un país un tema tan complejo como este que hemos abordado en el día de hoy, pues debemos contextualizarlo al máximo. Obviamente que no tenemos tiempo para entrar en esa contextualización, pero ya tuvimos señales muy claras de hechos, por ejemplo, la intervención del director de la DIAN, etcétera, que nos muestran en qué tipo de sociedad estamos. Yo pienso que esta es una de las primeras grandes cosas que debemos tener presente, porque no estamos en un país desarrollado, estamos en un país en desarrollo, con unas características especiales que nos obligan a actuar también de forma especial, porque no toda esa normatividad internacional, como lo vamos a ver ahora en el detalle, que nos ofrecen, la podemos aplicar simplemente aquí, como se aplica con los mismos resultados, o esperar los mismos resultados que se aplicaran en Estados Unidos o en Francia. Colombia es un país con unas características especiales, en donde la mayor parte de la economía es de carácter informal, casi el 60%, donde hay unos índices de pobreza muy elevados, donde hay un gran desempleo, etc. Y hay consecuencias de aplicar unas normatividades tales como las que hemos estado señalando, se han estado señalando en el día de hoy. Entonces, este país tan especial merece que pensemos de forma también especial para poder diseñar una estrategia de carácter global y determinar qué aspectos son los claves, para no perdernos también en ese campo tan vasto e inmenso que hemos visto hoy y poder tener resultados tanto a corto plazo como a mediano y a largo plazo. Porque también tenemos una sociedad especial. Aquí en esta sociedad vemos una cultura y el tema es fundamentalmente cultural. Y el tema es de una cultura política y es de una cultura ciudadana y tenemos que hacer énfasis en la noción de ciudadanía y de ciudadanos. Y desde esa perspectiva entonces trabajar ciertos valores que la sociedad a veces no discute ni los tiene claros, ni las personas que tienen a su mando, digamos, las instituciones no tienen claros esos valores. Y entonces ahí lo que hacemos es ampliar una cultura que es la cultura que valora al vivo, al avivato, al avispao, que se llama, ¿no? Y entonces esa cultura la tenemos que cambiar, la cultura del avispao. ¿Qué significa eso en Colombia? ¿No? Porque el avispado es el que tiene éxito y la sociedad le rinde homenaje al que tiene éxito. Entonces, estamos al mismo tiempo dentro de un modelo económico, capitalista, que centra todas sus atenciones en el consumo, en el disponer, en lo material. Entonces, lleva a las gentes a tener ciertas actitudes, ciertos comportamientos y ciertas formas de pensar que hacen con que las malas prácticas de pronto se convierten en lo normal y lo que la sociedad aplaude. El tercer aspecto, incrementar la transparencia del sector financiero,
pretende una adecuada y estricta aplicación de la política de conocimiento del cliente, de tal suerte que se puedan identificar mecanismos o vehículos que impidan a las instituciones conocer de manera eficiente quién es su cliente, independientemente de que actúen a través de terceros, por ejemplo, de apoderados. Asimismo, la estrategia busca que las autoridades tengan acceso total y oportuno a la información relativa a la identificación de los clientes cuando ello sea necesario para el ejercicio de sus funciones. Pues esto incrementa la transparencia de las operaciones del sistema. De igual forma, se recomienda que las normas sobre secreto bancario de Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003. Para el efecto, el país será evaluado por los Estados partes de Nicaragua y Eslovenia, siendo el caso señalar que las entidades hoy aquí presentes ya hemos sido convocadas por la Cancillería para coordinar la propuesta al instrumento de evaluación. Esta coordinación interinstitucional es una clara demostración de que todas las instancias gubernamentales y la sociedad civil tenemos un compromiso y un rol activo en la lucha contra la corrupción. Regulación y la supervisión del sistema financiero, asegurador, bursátil y previsional. Como parte de esta alineación activa del país frente a esos referentes internacionales, el pasado 28 y 29 de julio de este año, el sector financiero y el sector real se dieron cita en el no puedan erigirse como un obstáculo de acceso a la información por parte de las autoridades competentes para adelantar sus respectivas investigaciones. El cuarto y último postulado advierte la necesidad de propender por un marco normativo riguroso que impida que las ganancias derivadas del lavado de activos y la corrupción se puedan mover a través de las diferentes jurisdicciones. En este punto es de especial interés fortalecer la colaboración interinstitucional, así como la transnacional, de forma que se pueda generar un frente contra estos delitos de interés. La mencionada colaboración también resulta útil a la hora de compartir información y medios probatorios que permitan identificar los delitos y perseguirlos judicialmente. A este respecto se recomienda que las autoridades cuenten con suficientes en la 11ª versión del Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, organizado por Asobancaria, donde estuvieron como expositores quienes me antecedieron en la palabra y donde la Superintendencia Financiera recordó al sector vigilado la necesidad de ampliar su visión hacia este espectro de utilización de las medidas de prevención antilavado para combatir la corrupción a partir de las herramientas con las que hoy cuenta. La regulación sobre la prevención y control del lavado de activos para el sistema financiero en el decreto 1872 de 1992, primera versión del actual artículo 102 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, con base en la cual se expidieron los primeros instrumentos y amplias facultades para acceder a la información sobre los registros financieros que constituyen los rastros del destino de las ganancias derivadas del lavado de activos y la corrupción. En opinión del GAFI, a través de la implementación eficaz de las recomendaciones para prevenir y controlar el lavado de activos y combatir el terrorismo, relacionadas con los temas que se acaban de detallar, se pueden generar condiciones aptas para luchar contra la corrupción y los delitos derivados y asociados a la misma. A propósito del auge a nivel internacional del tema de la lucha contra la corrupción, la Organización de Naciones Unidas se encuentra actualmente y durante este segundo semestre de 2011 adelantando la evaluación de la aplicación en Colombia de la Convención de Mérida, es decir, la Convención de